Hola, hola a Hola, todos. Hola Kevin, hola Buenas. Sebas, hola Ciudad mío, hola Mafe, ¿cómo hola están? ¿Qué dice chicos, el hola mi Sebas? Yomi, Hola, ¿qué ¿cómo más? estás? ¿Cómo van? Súper Ok. bien, ¿cómo estás? Vamos. Sebas. Bien, bien, todos bien, gracias a Dios, me alegra. Me alegra que todos estén bien. Hola ya a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están en sus casas? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están esta semana? Esperamos que estén muy bien. Ha sido una semana de bendición. Y bueno, bienvenidos a su grupo. Vamos a iniciar este grupo con toda la actitud y con todo, entonces vamos a iniciar orando. Hola chicos, entonces vamos a orar, vamos a cerrar los ojos como es costumbre, no es por nada místico ni nada raro, sino solo para concentrarnos. Entonces, Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque nos permites conectarnos a través de nuestros dispositivos móviles, porque permites que tengamos acceso, Señor, a la Internet. Señor, te pido que este grupo de conexión penetre en lo profundo de nuestro corazón y en nuestra mente, Dios. Que seas tú hablándonos, Dios, y que este mensaje se nos quede tan grabado para poder cambiar de pronto cosas que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra vida y poder también ser ayuda para otras personas. Bendecimos a cada una de las personas, Señor, que están viendo este grupo de conexión, a sus familias, Dios, y que seas tú siendo el centro de este grupo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Listo, súper. Entonces Amén. ahora sí, vamos a iniciar y vamos a iniciar este grupo con una entrevista a una persona muy especial de nuestro grupo, un gran amigo. Y nuestro gran amigo es nuestro invitado que ya Kevin nos dirá quién es. Nuestro invitado el día de hoy es ni más ni menos que Sebastián Silva. Chun, Aplausos. chun, chun. Parce, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a esta entrevista. Estamos muy contentos de tenerlo acá y esperamos aprender mucho de usted y todo lo que nos quiere decir. Para empezar, pues, eh, preséntese y cuéntenos quién es Sebas, para los que no sabemos, y a qué se dedica y por qué lo tenemos hoy para esta entrevista. Listo de una. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Silva, estoy muy bien, tengo 22 años, soy servidor de la iglesia, llevo 10 años en la iglesia y vamos a hablar conmigo porque yo tengo depresión. Entonces vamos a ver en qué resulta esta entrevista. Súper, Sebas, gracias por el tiempo. Y para empezar, pues, demos la pregunta principal de ¿qué es la depresión, Sebas? Listo, bueno, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero desde lo que sé les voy a decir que la depresión es un trastorno en el estado del ánimo. Así de sencillo, es algo que los pone a ustedes súper, súper, súper tristes y los hace sentir solos, miserables, no quieren nada y prácticamente es eso. La depresión se cataloga como un trastorno en el estado de ánimo. Ok, Sebas, acabamos de estar botándole muchas más preguntas, entonces el que alce la mano acá con una pregunta, nomás nos dice. Entonces, De one. Xiaomi tiene una pregunta para ti, Sebas. Sebas, tú mencionas algo muy chévere, pero a la vez que a mí me confunde. Tú hablas sobre la depresión y hablas sobre la tristeza, pero entonces a mí sí me gustaría saber cuál es la diferencia entre cada una de esas. De pronto, para mí puede ser lo mismo y puede ser que yo me autodiagnostique como, no, es que yo sufro depresión, cuando realmente puede ser tristeza. O yo diga, no, eso es simplemente una tristeza, eso no pasa nada, eso es pasajero, pero puede ser algo más grave y puede conllevar a algo que, pues, que tú dijiste que es algo más, pues, como más psicológico y que necesita de un tratamiento. Listo, entonces esa pregunta se responde prácticamente, la tristeza, fácil, es un estado de ánimo, es simplemente eso. Cuando ustedes les ponen uno en un parcial, eso les genera a ustedes un sentimiento de tristeza y pues obviamente uno se siente un poquito maluco, pero la depresión entra cuando ese uno para mí es lo peor que me pudo haber pasado, soy lo más bruto, Dios no me ama, es ese trastorno que no me permite estar bien. En cambio, el estado de ánimo es pasajero, que es la tristeza. En cambio, la depresión es algo que persiste. ¿Cómo identificarlo? Pues eso es fácil. Cuando una persona tiene mucho sueño, cuando se la pasa comiendo, está llena de ansiedad, de preocupaciones, de cosas bien que no son normales, ¿no? O sea, no es normal dormir tanto tiempo, no es normal no querer estar con nadie,
no es normal pasársela llorando y con pensamientos que no son tan buenos y tan chéveres. Entonces prácticamente es eso. Juan David, ¿no tiene otra pregunta para ti? Vamos contigo, Juan David. Súper, se vas escuchando, pues, digamos, lo que significa la diferencia entre tristeza y depresión y lo que significa la depresión. Me surge una pregunta y es, a veces como cristianos tendemos a juzgar a otro cristiano que está pasando por depresión. Y es como porque, no sé, o sea, ¿por qué puede pasar eso? O sea, como que a veces creemos que tenemos que ser, como que no tenemos que sufrir de eso porque somos cristianos. Entonces, a veces se genera esa crítica y ese como es, se debe sentirse juzgados por otros cristianos que creen que pues eso no nos debería dar, se supone. O por otras personas Listo, de afuera. bueno, esa pregunta me parece muy interesante y prácticamente se basa en que existe un idealismo de que un cristiano es una persona perfecta, que no tiene problemas, que vive súper bien, pero la realidad es que nosotros vivimos en un mundo que está caído, en un mundo que tiene tristeza, que no ama a Dios. Entonces tenemos que vivir enfermedades, tenemos que vivir cosas que no son tan chéveres, pero lo bueno es que a través de eso Dios se va a mostrar. Entonces, sí, a un cristiano le puede pasar, un cristiano también se enferma, un cristiano también se enoja y no lo hace menos hijo de Dios por eso. Entonces, creo que es eso, existe un idealismo que es falso. Súper. Mafe tiene otra pregunta para ti. Sí, yo quiero saber, ok, listo, entonces, si esta, o sea, si la depresión se genera por todo este tipo de situaciones, la mayoría son negativas, ¿por qué es tan fácil de pronto escuchar la voz del enemigo y no tan fácil escuchar la voz de Dios? ¿O por qué crees tú que se genera pues como eso? Pues bueno, yo creo que Satanás conoce muy bien por dónde atacarnos. Él sabe perfectamente qué nos afecta. Y si él sabe que una persona tiene un estado de ánimo que ya de por sí está mal, él va a buscar a toda costa meter pensamientos malos. ¿Qué pasa cuando tú tienes depresión? Todo es malo, no puedes ver nada bueno en la vida, no sueñas, no tienes metas. eh, y por eso es más fácil fijarse en lo malo. Entonces, por ejemplo, si Dios viene y te dice a través de alguien, te amo, tú vas a decir, no, pero es que a mí nadie puede amarme, yo soy lo peor. Ese tipo de cosas. Entonces, creo que todo se basa en eso, en que somos más susceptibles porque somos muy sensibles, muy sensibles a lo negativo. Entonces ahí toca trabajar la mente y el pensamiento y las emociones para no creerlo, porque Dios sí está con nosotros. Super Sebas. Eh, ¿Tenemos alguna última pregunta para cerrar como un poquito la entrevista para Sebas? Ok, Sigue, Mafe. Sebas, ¿nos podrías contar un poco qué fue lo que tú hiciste cuando te diste cuenta que sí, tú estabas sufriendo de depresión? Algo muy corto, pero cuéntanos un poco más qué fue lo que tú hiciste. Bueno, a mí me diagnostican depresión porque yo vivo una situación conmigo mismo un poco compleja, pero también porque mi abuela fallece. Eso hace que yo me ponga muy triste, que yo no quiera estar con nadie y me ven mal. En la iglesia me remiten a un psiquiatra, ni siquiera, bueno, la persona que me remitió fue un psicólogo, pero me vieron tan mal que me dijeron, hermano, vaya, y allá me dijeron, usted tiene depresión. Entonces, pues fue un proceso y ha sido un proceso muy difícil, pero de la mano de Dios se puede, se logra y Dios es fiel y tú puedes estar bien. Simplemente es darle la oportunidad a Jesús que entre a tu vida. Super Sebas, pues. Tenemos muchas preguntas más y por eso vamos a dejarles un link en el que van a poder encontrar la entrevista completa con Sebas y muchas cosas más de las que nos va a compartir. Pero entonces en este momento vamos a dar paso al tema del día de hoy y con eso les dejo a Juan David. Listo, súper, esa entrevista estuvo genial con Sebas. Ahora vamos a conocer un poco más del tema y a hacer varias preguntas que de pronto varios tenemos, y es de pronto si Jesús tuvo depresión, sufrió depresión, y también si pudo tener de pronto baja autoestima. Entonces, para iniciar, queremos que voy a leer unas especies de preguntas para que las vayan contestando en el chat
los que quieran, tampoco es una obligación contestarla, los que quieran la pueden ir contestando. Entonces quiero que pensemos en qué nos gusta de nuestra apariencia, qué me gusta de mi forma de ser, es bueno lo que yo hago, me siento bien con lo que yo hago, Jesús puede sufrir por lo que yo estoy sufriendo, de bajo autoestima, de depresión, cómo me veo yo físicamente, me veo bien, me considero guapo, me considero feo. Entonces, respondamos esas preguntas, lo que les digo, no se sientan obligados a hacerlo, si quieren hacerlo bien y si no, no hay ningún problema. Pero es para que vayan pensando también en su mente como las respuestas a estas preguntas. Mientras ustedes están haciendo de pronto esa respuesta a esas preguntas, me gustaría que también tomáramos en cuenta el grupo pasado, cuando los líderes nos estaban explicando de cómo colorear la Biblia, porque vamos a ver unos versículos y ahí podemos contestar varias preguntas que David nos está haciendo. Entonces, ¿será que Jesús sí sufrió de depresión? ¿Será que Jesús sí tuvo baja autoestima? Y hay mucha palabra en la Biblia, pero la que más me impacta es Hebreos 2, 17, 18, que dice que Jesús debía ser semejante a nosotros. Y eso es guau, o sea, yo digo como Dios realmente, tú mandaste a Jesús para que tuviera o para que pasara ese mismo sufrimiento y para que pasara de pronto por lo que yo estoy pasando, para tener como ese apoyo y decir, si Jesús lo pasó, entonces Jesús puede ser mi ayuda, Jesús es mi fuerza, Jesús es quien me sostiene y Él es el que también dice como, acá estoy, yo te puedo entender. Y también, como decía David, en la Biblia, en Isaías 53, 2, dice cuando Jesús sufrió de depresión y dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Y ahí es donde yo digo, como Jesús realmente también se dijo muchas veces como, ¿será que yo valgo? ¿Será que yo significo algo? Porque él nació en la pobreza, nació en un pesebre, ahí decía que de pronto su belleza no era como tan espectacular a de pronto los prototipos que nosotros tenemos. Y Jesús también está ahí, dice como yo también tuve baja autoestima, pero yo fui a Dios y Dios empezó a reafirmarme quién soy yo. Entonces, que yo soy bello, que yo soy su hijo, que no importa si soy el más rico, soy el más pobre, mis tesoros van a estar con él y yo sé que Dios va a ser mi proveedor. Y digamos, en el tema de la depresión, en Mateo 26, 38 dice, esta es la angustia que me invade, que siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y esto lo podemos encontrar cuando él estaba en el monte Getsemaní, a pocas horas o a pocos minutos de él ser entregado por su amigo, que en ese momento pues también era su discípulo, que fue Judas. Entonces realmente él se sintió también muy triste y su consuelo, ¿cuál fue? Ir al Padre, ir a Dios y decirle como realmente me siento triste, me siento deprimido y no está mal ir a Dios y decirle, Dios, realmente me siento mal. Porque acá mismo en la escritura lo dice, podemos ir confiadamente a Dios y Dios nos va a contestar o nos va a responder a esa oración. Y es verdad lo que dice a mí, porque digamos que en muchas ocasiones uno comienza a criticarse y a decir, no me gustas tú de mí, no, yo no me acepto. El mundo dice algo al respecto de un esquema específico, tanto físico, de pronto intelectual, y uno comienza a juzgarse y a decir como no, yo de verdad, mira mi cabello, mira mi color de piel o mi estatura, o de pronto alguna facción en específico, y dejamos que el esquema del mundo o lo que dice la televisión o lo que dice, digamos, no sé, lo que sea que nosotros escuchemos por nuestras redes sociales o con nuestros mismos amigos, nos identifiquen. Y es triste ver eso porque Dios ya nos dio un propósito. Y Dios a nosotros nos dio una identidad y una forma. Entonces, los quiero invitar a que leamos 1 Samuel 16:7, que nos dice que Dios le dijo a Samuel que no se dejara impresionar por la apariencia, porque el Señor no ve las cosas de la misma manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero Dios mira el corazón. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro corazón está íntegro, guardado en Él, en lo que es Dios para nosotros, ahí es cuando comenzamos a ver de una forma diferente y no solamente percibirnos a nosotros mismos, sino a quienes nos rodean. Listo, chicos, pero yo quiero recalcarles algo que hizo Jesús y son dos cosas. Y esas dos cosas va a una pregunta y quiero que también la respondan, comenten.
¿Qué hizo Jesús para tener una buena autoestima? La primera fue que Jesús tenía identidad y propósito. Y esto porque resulta que Jesús, él sabía lo que él venía a hacer acá, al mundo. Él sabía para qué fue llamado, por qué vino en ese momento, en esa época, para ese tiempo. Y quiero llevarlos a Juan 13:3, que dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Él sabía específicamente lo que tenía que hacer. Él sabía quién era, de dónde venía, su origen, su identidad la tenía muy clara y sabía que era de parte de Dios. Él era su Padre. La segunda era que él estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Y él por qué creen que él sabía cuál era la voluntad de Dios? Él se acercaba al Padre, él lo buscaba en oración permanentemente, así como nos decía Xiaomi, él iba al Getsemaní, por ejemplo, cuando fue al Getsemaní y se fue a orar. Él tenía una comunión con Dios constantemente. Y así es como encontraba la voluntad de Dios. Él buscaba primero su voluntad antes que tomar cualquier decisión. Y por eso quiero llevarlos a Mateo 16:23, en donde nos habla del propósito y lo enmarcó. Y dice, Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. ¿El por qué podía identificar cuando Satanás le estaba hablando? O cuando desde el punto de vista del hombre, del mundo, lo estaba desviando de lo que realmente Dios ya le había dicho. Porque él permanecía en la intimidad con Dios, él permanecía orando constantemente para poder saber, no, esto no viene de ti, esto viene es del enemigo. Listo, número 3. Jesús conocía, aceptaba y valoraba sus dones y talentos. Una persona que tiene buena autoestima puede reconocerlo. Es importante que hagamos una lista de los atributos y limitaciones que tenemos. Eso nos ayudará a descubrir los dones que Dios nos ha dado. Recuerden que en el Salmo 139, con el versículo 14, David le dijo a Dios, te alabo porque soy una creación admirable. David reconoció que era una creación admirable. Número 4. Jesús se amaba. Una persona con una buena autoestima se ama y se acepta tal y como es. Y Jesús lo hizo. Recuerden que ustedes no pueden amar a otros si ustedes no se aman primero. Y chicos, como nos dijo Sebas anteriormente, entonces la depresión en sí, ¿qué es? Entonces es pasar de estar así a estar así. Entonces es pasar de estar así. ¿Y por qué? Porque vas a experimentar una tristeza permanente, sentimientos de desánimo, desesperanza, dolor, de culpa, vas a querer estar llorando todo el tiempo, como no, pobrecito yo, como el tema que vimos hace 15 días, como nadie me quiere, todos me odian, o puedes pasar a ese estado de ánimo, que ni tú te soportas, nadie te soporta en la casa, o sea, eres irritable y tienes un pesimismo total. Asimismo, puedes tener una pérdida de interés por las cosas que tú haces. Entonces, ya no quieres salir, ya no quieres compartir con tus amigos, ya no quieres estar con tu familia, ya no quieres de pronto hacer ejercicio, estudiar o algo así. Y entonces todo esto hace que te empieces a acumular y que te empieces a quedar estancado. Asimismo empieza la autoconmiseración como pobrecito yo, es que nadie me entiende, nadie me escucha, nadie sabe por lo que yo estoy pasando. Y sí, obviamente en algún momento vamos a experimentar eso, pero como nos decía Sebas, es necesario levantar la mano, porque no nos podemos quedar ahí, porque vamos a estar llenándonos de pobrecito yo no le intereso a nadie, nadie se preocupa por mí, y en vez de empezar a sumergir o empezar a salir otra vez, vamos a quedarnos estancados totalmente y lo que vamos a generar es que nosotros mismos nos vayamos a hundir. Súper, súper, eso que dices, me es muy, muy importante. Y también recordando lo que nos hablaba Sebas, y viendo el caso de Sebas, pues también hay alguien que de la iglesia, de nuestros pastores, que también sufrió en algún momento de depresión, y es el caso de nuestra pastora Rocío Corson. Y ella, en un testimonio que nos daba y nos contaba, hablaba de que antes de ella conocer de Jesús, sufría mucho de depresión y tenía muchos pensamientos de suicidio. ¿Qué pasó? Y ella por varias cosas de su vida familiar y de otras cosas. Cuando ella conocía a Jesús, lo recibe como única y suficiente Salvador, digamos que ese deseo ya decidido se fue yendo poco a poco, pero los pensamientos la seguían atacando poco a poco. ¿Y cómo hizo ella para luchar contra esos pensamientos?
fue orando, ella generó como una especie de oración específica para esos momentos y cuando llegaban esos pensamientos oraba conforme a eso que el Señor le ha regalado. Y no fue una batalla que se ganó un día, sino fue una batalla que se fue ganando repetidas veces. Fue día a día, o sea, ella se levantaba y tenía ese pensamiento y luchaba ese día con eso. Y eso es lo que queremos entender, que nosotros entendamos, y es, la depresión no es algo que se va a ganar de una en un día, sino que es una batalla que se gana día a día y poco a poco, pero siempre de la mano de Dios y de Jesús. Y es entender que Jesús, como ya hablábamos arriba, es que Jesús nos entiende porque él también pasó por depresión. Como leía Xiaomi, cuando él estuvo en Getsemaní, tuvo depresión. Entonces, entender que Él nos entiende, valga la redundancia, es importante y eso nos ayudará a salir de ahí. Y aunque a veces llegan pensamientos de muerte, de soledad, de tristeza, esos pensamientos tenemos que empezar a confrontarlos con esas promesas y esos pensamientos que vienen de parte de Jesús. Dijo, listo, yo tengo que reconocer que Dios es más grande en mi vida y que mi tristeza puedo dejársela a Él. Entonces él dejó la tristeza a Dios. Él se desahogó con Dios. Él llegó y dijo, esto me está pasando, ya no puedo más. Te necesito. Me está pasando esto, esto. Él fue súper puntual. Pero también él buscó a gente que lo amaba. Entonces, pues buscó a sus discípulos, buscó a su papá, a Dios, buscó a su mamá, pues en este caso a María. Entonces, ustedes también deben buscar a esas personas que los aman, ya puede ser sus papás, hermanos, o de pronto un amigo que es más que un hermano, porque sé que todos tenemos a alguien que siempre nos ha apoyado en todo momento, y a Dios principalmente. Y esto lo podemos ver, pues para que nos guiemos un poco, que Dios también se separó de las multitudes. Resulta que pues a medida que él daba la palabra, él llevaba el mensaje, él también, no es que le estuviera a gusto siempre en multitudes, él también se alejaba un momento y hablaba con sus discípulos. Y no solo hablaba con ellos, compartía, reía, comía. Entonces también nosotros tenemos que aprender que no siempre es como buscar la aceptación de otras personas, sino que realmente con las personas que estamos o que nos rodeamos, esas son las personas con las que debemos estar o compartir. Y que hay momentos en los que sí, vamos a estar de pronto a solas, pero esas solas que sea con Dios. Otra cosa que Jesús también hizo es que enfocó su atención en ayudar a otros. Jesús sabía para qué fue, cuál era su misión. Y su misión también era sanar a los enfermos. Y pues muchos dirán como Jesús, o sea, muchos te traicionaron, muchos te hicieron mucho mal, y otros te buscaban solo por interés, pues porque los sanaras. Pero eso era lo que Dios quería, porque Él sabía que al traer sanidad iba a traer también perdón, amor, iba a traer salvación, libertad. Y eso lo podemos ver en Mateo 14:14, en donde dice que Juan tuvo compasión de ellos y los sanó. O sea, a él no le importaba, él sabía lo que iba a hacer y él sabía quiénes iba a sanar y a quiénes iba a tener esa compasión y mostrar ese amor, porque eso es lo que realmente nos toma de los brazos de ellos. Y en Juan 13:1 dice que Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Él hubiera perfectamente podido decir como, no, hasta aquí ya llegó mi vida, tengo 33 años, ¿qué voy a hacer? No, pues ya hasta aquí yo me quedo quieto, ya lo que hice y ya, pero no, él siguió y hasta el último momento hizo lo que tenía que hacer. Sebas, no sé si quieres completar algo. Jesús también oró. Recuerden que es importante su tiempo a solas con Dios y no puede ser algo que es ocasional, sino tiene que ser diario, a toda hora, en todo momento, y es súper importante. Entonces, cuando ustedes oren, cuéntenle a Dios lo que sienten, echen fuera esos sentimientos, a esos demonios que quieren traer muerte, soledad y tristeza sobre nuestras vidas. Pero también Jesús sabía que su Padre lo amaba. Él sabía quién era en Dios. ¿Por qué? Por las promesas que Dios le había dado. Así que nosotros también les invitamos a ustedes a que busquen la palabra de Dios. En ella van a encontrar miles y miles y miles de promesas de quién es Dios y quiénes son ustedes para Dios. Y eso los va a ayudar, así como ayudó a Jesús en esa época. Y por último, Jesús alabó al Padre. Yo sé que lo único que uno no, o sea, en medio de la depresión, uno no piensa en, ay, sí, voy a adorar, voy a alabar, nada de eso, pero es porque a la carne no le va a gustar, pero allí, en esa alabanza y en esa adoración, vamos a encontrar libertad.
Y por eso hoy quiero invitarlos a que ustedes lo hagan y sigan el ejemplo que Jesús nos dio. Súper, chicos, me encantó. Entonces, recuerden conectarse al link que les colocamos aquí en la cajita de abajo. Vamos a resolver sus dudas, vamos a seguir de pronto hablando del tema y todas esas cosas que se le puedan venir a la cabeza, preguntas y todo con los líderes. Entonces, no olviden ir al chat, tengan un poquito de paciencia mientras aceptamos a cada uno. Ya nos vemos. Chao. Recuerden suscribirse y activar la campanita. 100%. De like, de like. Like. Ya nos vemos. Le digo a mis luchas, Dios es más grande, insuperable, su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Cantando responderé, cantando responderé.